En esta práctica vamos a utilizar la función condicional sí. Para ello vamos a utilizar esta tabla en la cual tenemos la siguiente estructura en la que en la columna A tenemos los apellidos de algunos vendedores de este ejemplo ficticio, en la columna B las ventas, en la columna C sueldo base de cada uno de ellos, en la columna D el premio y en la columna E el sueldo total. Por ejemplo, para Pérez, sus ventas fueron de 15,000 y su sueldo base es de 6,500. Para Ruiz, sus ventas fueron de 4,940 y su sueldo base es de 4,200. Y así sucesivamente con todos los demás vendedores. En la parte, en la columna D, van a ser acreedores a un premio de 500 pesos aquellos vendedores que hayan superado los 10,000 pesos de venta. Esa condición nos la dan en la fila 16, en este caso específico, aquí está. En la fila 16 dice, serán acreedores a un premio de 500 pesos aquellos vendedores que hayan superado los 10,000 pesos de ventas. Entonces, a simple vista, podemos observar, que, por ejemplo, ¿quiénes superaron los 10,000 pesos de ventas? Pues bueno, Pérez vendió 15,000, por lo tanto, será acreedor a ese premio de 500 pesos. Morales también vendió más de 10,000 pesos, por lo tanto será acreedor al premio. Y Cruz también vendió más de 2,000. En el caso de Ruiz no es acreedor al premio, puesto que no superó los 10,000 pesos, tampoco Martínez, ni tampoco García, ni tampoco Hernández. Entonces, aquí en la columna D, únicamente tiene que aparecer 500 pesos para Pérez, para Morales y para Cruz. Para los demás tiene que aparecer 0, puesto que no cumplieron con esta condición que nos están dando aquí en la fila 16. Esto lo vamos a realizar utilizando una función condicional que se llama función condicional sí. Y para ello tenemos que respetar la estructura de la función que ahorita vamos a ver. Bien, en sueldo total va a ser la sumatoria de las ventas menos su sueldo base, perdón, ventas más sueldo base más el premio, y entonces ya tendremos el total para cada uno de los trabajadores. En el caso de sueldo promedio, pues bueno, sueldo promedio, sueldo máximo y sueldo mínimo será en base a los sueldos totales, es decir, al rango E2, E8. Y finalmente nos pide que contemos el número de empleados. En esta tabla, pues es muy sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero, pues bueno, si tuviéramos una tabla de miles de empleados o cientos, pues una disculpa, se fue la conexión a internet. Entonces estábamos en que para contar el número de empleados, en esta tabla como es pequeña lo podemos realizar manualmente, pero si fuera una tabla con cientos o miles de empleados sería más complicado. Entonces para contar los empleados vamos a ver otra función
que se llama función contar, justamente. Entonces, bueno, vamos a la primera parte. Tabla original, pues bueno, lo vamos a dejar como está. Tenemos que duplicarla y vamos a tabla fórmulas individuales. Entonces, nos vamos a ubicar en la celda D2 y ahí vamos a poner, a estructurar nuestra función condicional sí, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. La función condicional sí está estructurada de la siguiente forma. Empezamos primeramente con signo igual, como todas las funciones. A continuación, sí, nombre de la función, que en este caso es sí, y abrimos paréntesis. En la primer parte de la función condicional sí, vamos a realizar lo que es la prueba lógica. Prueba lógica. En esta prueba lógica vamos a utilizar los signos mayor que, menor que, no, perdón, mayor que, sería este, el que apunta hacia la derecha es mayor que, el que apunta hacia la izquierda es menor que, y el signo igual. Entonces, mayor que, el que apunta a la derecha es mayor que, el que apunta a la izquierda es menor que, y igual. Entonces, esa es la primera parte de la función condicional sí, donde es la prueba lógica. Y aquí va separada esta primera parte con una coma. Entonces, esta sería la primera parte. Bien, la segunda parte es en donde la condición se cumple. La condición se cumple. Entonces, esta sería la parte número 2 de la función condicional sí, donde se cumple la condición y también va separada por una coma. En la tercera parte es si la condición, si no se cumple la condición. Y cerramos paréntesis. Si no se cumple la condición. Entonces, esta sería la tercera parte. Así está estructurada la función condicional sí. En la primera parte es donde realizamos la prueba lógica, donde utilizamos los signos mayor que, menor que e igual. La primera parte va separada con una coma. Después viene la segunda parte en donde si se cumple la condición va a poner determinado resultado. Si no se cumple esta condición, va a poner otro resultado, que sería la parte número 3. Entonces, básicamente es, si se cumple la condición, pone un resultado. Si no se cumple, pone otro resultado. ¿En qué nos vamos a basar? Pues nos vamos a basar en esta condición que nos dice que serán acreedores a un premio de 500 pesos aquellos vendedores que hayan superado los 10,000 pesos de ventas. Entonces, de entrada, nos vamos a basar en las ventas y quienes hayan superado los 10,000 pesos de ventas, que ya vimos que fue Pérez, Morales y Cruz, ellos serán acreedores a un premio de 500 pesos aquí en esta columna de premio. De lo contrario, si no alcanzaron los 10,000 pesos de venta, no van a ser acreedores a ese premio. Entonces, a simple vista podemos determinarlo, pero para ello vamos a utilizar la función condicional sí. Vamos a realizarla a continuación. Entonces decimos, signo igual, nombre de la función, que en este caso se llama sí, y abrimos paréntesis. Observamos cómo al poner sí nos aparece justamente, bueno, nos aparece un botón flotante
con lo que con lo que acabamos de explicar. Dice sí, prueba lógica y tiene una coma. Esa sería la primera parte. Después, entre corchetes, dice valor sí verdadero, es decir, si se cumple la condición, o sea, si vendió si vendió más de 10,000. Y la tercera parte dice sí falso, o sea, si no se cumple la condición, es decir, si no vendió más de 10,000 pesos. Entonces empezaríamos. Sí, recordemos que nos vamos a basar en las ventas. Entonces empezamos con las ventas de Pérez y decimos, si lo que hay en la celda B2 es mayor mayor que es el que apunta hacia la derecha, mayor que 10,000 pesos. Esos 10,000 pesos, pues bueno, los estamos sacando aquí de esta condición, pero no tenemos que ponerle signo de pesos ni coma, simplemente el número. Entonces decimos, hasta ahí va. Si lo que hay en la celda B2 es mayor a 10,000, coma, ahí es la primer parte de la prueba lógica. Está comparando, va a estar comparando lo que hay en la celda B2 es mayor a 10,000. Sí, si esa condición se cumple, en la celda va a poner 500, porque sí se cumple. De lo contrario, si en esa celda el valor no es mayor a 10,000, va a poner 0 y cerramos paréntesis. ¿Cómo leeríamos esa función? De la siguiente forma. Diría, si lo que hay en la celda B2 es mayor a 10,000, entonces va a la celda B2 y dice, ¿qué hay en B2? 15,000. ¿Ese 15,000 es mayor que 10,000? Sí. Por lo tanto, en la celda va a poner 500 pesos. Presionamos Enter y ahí está. Entonces, en este caso, ya habíamos predeterminado que Pérez sí iba a recibir su premio, puesto que vendió más de 10,000 pesos, que es lo que nos dice la condición. Vamos con la siguiente, que es Ruiz. Y bueno, a simple vista vamos a observar que él no va a recibir su premio, puesto que sus ventas únicamente fueron de 4,940. Vamos a realizar la función. Signo igual, nombre de la función. Sí, abrimos paréntesis. Si lo que hay en sus ventas, que es la celda B3, si lo que hay en B3 es mayor a 10,000, recordemos 10,000 sin comas, sin puntos y sin signo de pesos. Esa coma que estamos poniendo es para separar la primer parte de la función condicional sí. Si esa condición se cumple, tiene que darle o otorgarle 500 pesos. De lo contrario, si esa condición no se cumple, va a poner 0, o sea, no le va a dar nada. Entonces, bueno, la leeríamos de la misma forma. Si lo que hay en la celda B3 es mayor a 10,000, en este caso no se cumple la condición porque 4,940 no es mayor que 10,000, por lo tanto, esta no la va a poner y le va a poner 0. Enter y ahí está. Mismo caso para Martínez, no le va a otorgar el premio, puesto que sus ventas únicamente fueron de 5,000. Entonces decimos, si lo que hay en la celda B4 es mayor a 10,000, coma, otorgamos un premio de 500 pesos o ponemos 500. De lo contrario, si esa condición no se cumple, 0. El resultado va a ser 0, puesto que sus ventas no fueron mayores a 10,000. Continuamos con García. Signo igual, nombre de la función sí. Abrimos paréntesis y decimos lo mismo. Si lo que hay en B5 es mayor a 10,000, entonces en esa celda se va a poner 500. De lo contrario, si esa condición no se cumple, va a poner 0. Enter y es 0. ¿Por qué no? En el caso de Morales, sí va a recibir su premio, puesto que sus ventas fueron mayores a 10,000. Entonces decimos, sí, lo que hay en la celda B6 es mayor a 10,000. En esa celda vamos a poner 500, de lo contrario vamos a poner 0. Cerramos paréntesis. Recordando que estas comas son para separar la primera parte de la función condicional sí, la segunda y la tercera. Enter y ahí está su premio de 500 pesos. Vamos a realizarlo también para
cruz, si lo que hay en la celda signo igual, si lo que hay en la celda B7 es mayor a 10,000, entonces ponemos 500, de lo contrario 0. Cerramos paréntesis, enter, y ahí está, también su premio. Y finalmente para Hernández tampoco va a recibir su premio, puesto que solo vendió 3,960. Signo igual, si lo que hay en la celda B8 es mayor a 10,000, le otorgaremos un premio de 500, de lo contrario, si esa condición no se cumple, 0. Y ahí está. Entonces, como habíamos previsto al principio, los únicos que reciben premios son Pérez, Morales y Cruz, puesto que esos 3 empleados superaron los 10,000 pesos de ventas. Para calcular el sueldo total, pues simplemente seleccionamos todo el rango de celdas, nos vamos a inicio, autosuma, y ahí está. Nos da automáticamente los sueldos, la sumatoria de las ventas más sueldo base más el premio. En este caso es un ejemplo nada más. Sueldo promedio, sueldo máximo y sueldo mínimo van a ser en base a los sueldos. Entonces, signo igual, nombre de la función, que es promedio, abrimos paréntesis, le indicamos el rango del total de sueldos, cerramos paréntesis y enter. Es decir, que el sueldo promedio de todos estos sueldos, válganme la redundancia, es 14,899, que si es como si sumáramos nosotros todos estos y los dividiéramos entre 7. Ok, vamos con el sueldo máximo. Para ello vamos a utilizar la función max, signo igual, nombre de la función que es max, abrimos paréntesis y le indicamos el rango. Enter, y bueno, nos dice que el sueldo máximo es de 22,840, que es el sueldo de Cruz. Vamos a calcular el sueldo mínimo, signo igual, nombre de la función que es min, abrimos paréntesis, le indicamos el rango, cerramos paréntesis, enter. El sueldo mínimo es de 9,140, que es el sueldo de Ruiz. Y finalmente, calcular el número de empleados. Para ello vamos a utilizar una función que se llama justamente contar. El único requisito para esta función es que como mínimo debemos darle referencia de 2 columnas. Por ejemplo, si yo le doy nada más referencia a una columna, no lo va a hacer. Así que tenemos que darle referencia mínimo de 2 columnas. Esa es una. Y la otra, no va a tomar en cuenta los encabezados. El programa determina o detecta que aquí no hay cantidades, sino que son los encabezados y va a empezar a contar de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, aquí como resultado, el número de empleados va a poner 7. Entonces, signo igual, nombre de la función, que en este caso se llama contar. Abrimos paréntesis y le indicamos el rango, como les mencionaba, de 2 columnas para que pueda realizar la función de contar. No va a tomar en cuenta los encabezados. Cerramos paréntesis, enter, y ahí está. Número de empleados, 7, que son Pérez, Ruiz, Martínez, García, Morales, Cruz y Hernández. Bueno, finalmente, pues así como ya vimos que podemos extender fórmulas, también funciones. En tabla extender fórmulas, pues únicamente vamos a hacer la primera función condicional sí y la vamos a extender hacia abajo. Entonces, signo igual, nombre de la función sí, abrimos paréntesis y decimos si lo que hay en B2 es mayor a 10,000, coma, le vamos a otorgar un premio de 500 pesos. De lo contrario, si esa condición no se cumple, le vamos a otorgar 0. Cerramos paréntesis y enter. Y seleccionamos y extendemos hacia abajo. Automáticamente
nos va a dar los que sí superaron las ventas y tendrán su premio, que es Morales y Cruz. De la misma forma, vamos a calcular la sumatoria de los sueldos totales con autosuma y finalmente, pues los promedios, signo igual, nombre de la función promedio y entre paréntesis el rango de donde queremos que calcule el promedio. Listo. Sueldo máximo, signo igual, max, abrimos paréntesis, le indicamos el rango, cerramos paréntesis, enter y nos da el sueldo máximo. Sueldo mínimo, signo igual, min, abrimos paréntesis, le indicamos el rango, cerramos paréntesis, enter. Y finalmente contar, signo igual, nombre de la función que es contar, abrimos paréntesis y le indicamos como mínimo 2 columnas para que pueda realizar el conteo de los trabajadores. Enter y ahí está, 7. Entonces, muy importante respetar la sintaxis de la función condicional sí, que está aquí en esta parte. Entonces empezamos. Primero, signo igual. Después, nombre de la función, que en este caso es sí. Posteriormente, sería la prueba lógica, que sería aquí esta parte. Esta parte sería la prueba lógica. Prueba lógica. En donde, pues como ya habíamos mencionado, estaremos utilizando los signos mayor que, menor que, el signo igual. Y separado por esta coma que está aquí. Esta coma que observamos aquí separa lo que es la primer parte de la función condicional sí. Esta sería la segunda parte en donde sí se cumple esta comparación. Y la tercera parte sería aquí donde está el 0, en donde no se cumple lo que es la condición. Entonces, todo es en base a esta comparación. Si se cumple, va a poner 500 en este caso. Si no se cumple, simplemente va a poner 0. Y esas dos comas es para separar la primera parte que sería esta, la segunda parte que sería esta y la tercera parte que sería esta. En la primera se hace la parte de comparación, en la segunda es si se cumple esa condición y en la tercera si no se cumple esa condición.